Adentrémonos en el análisis. Le agradezco mucho a Marco Baños, ex consejero del INE, catedrático también de la Universidad Panamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos acompaña hoy vía telefónica para poder platicar acerca de estas campañas que sin duda ya arrancan en 5 estados y que, bueno, todo parece indicarnos que será un proceso electoral 2021 bastante álgido. Marco, bienvenido, ¿cómo está? Qué gusto saludarla, Magda, muy buenas tardes. Igual un saludo muy afectuoso para todo su amplísimo auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, díganos cuál es su percepción, cómo estamos arrancando estas campañas, cuál es el balance hasta este punto y más allá de eso, cómo llegan los partidos a este arranque en 5 estados. Bueno, pues estamos empezando las campañas para 5 entidades federativas donde se van a disputar gubernaturas y el hecho concreto es que tenemos un entorno complicado. La pandemia nos está arrojando ya casi 200,000 personas fallecidas lamentablemente en nuestro país. Hay más de 2 millones de contagios que se registran en las cifras oficiales y tenemos también pues una serie de complicaciones derivadas de diversas situaciones que ha venido resolviendo el Tribunal Electoral respecto, por ejemplo, de lo que pueden no decir los servidores públicos en el desahogo de las campañas electorales, particularmente la situación vinculada a la discusión sobre si el presidente de la República puede estar haciendo alusiones a los partidos políticos que forman la coalición del PAN, PRI, PRD, y si puede difundir logros de gobierno durante la etapa de las campañas electorales. Todo eso genera una situación un poquito complicada. La misma selección de los candidatos ha generado una intensa discusión, particularmente el caso de Guerrero, que si bien hoy empieza la campaña, pues también de manera muy extraña, Morena está reponiendo el procedimiento de selección de su propio candidato. El único detalle es que Morena, pues en rigor lo registró ayer a este candidato y aún y cuando no ha concluido la reposición de la famosa encuesta, pues ya tienen ellos un candidato que está ahí, que está generando una enorme polémica, sobre todo con grupos de mujeres que apoyan los movimientos feministas y la situación de las imputaciones que le realizan por posibles abusos sexuales en contra de varias mujeres. Todo eso tiene esta complicación y luego, por si fuera poco, enfrentamos también en algunas entidades federativas disminuciones presupuestales que van entre el 30 y el 80% de los presupuestos para los procesos comiciales. Creo que uno de los más fuertes es el caso de Oaxaca. En Nayarit también se registró esta disminución presupuestal y todo eso genera, insisto, un ambiente muy tenso. La parte logística me parece que en lo que se refiere a las funciones que tiene el INE, pues va avanzando bien en la definición de los protocolos sanitarios para atender el desahogo de las campañas electorales y luego la instalación de las casillas y la propia integración de las mesas directivas de casilla, que van a ser alrededor de 163,500 aproximadamente casillas en todo el país. Pues eso también avanza bien. El padrón cerró de manera adecuada. Tendremos poco más de 94 millones de personas en los listados nominales de electores y una enorme movilidad que con estas campañas que empiezan en los 5 estados que hemos mencionado, pues ya tendremos también campañas en el resto de las entidades a partir del 4 de abril. Entonces hay un ambiente de mucha movilidad, de mucha tensión en algunas decisiones y en la parte logística, insisto, me parece que la elección camina adecuadamente entre el INE y la parte que le toca a los órganos electorales de los estados. Así es. Déjeme, Marco, por favor, detenerme y regresarme un poco en este punto de lo de Félix Salgado Macedonio, que sin duda pues da mucho de qué hablar y seguramente todavía continuará bastante fuerte el tema el fin de semana, sobre todo por esta reposición, como ya lo mencionaba, de la encuesta que se va a presentar. ¿Qué sigue para él? Y en dado caso, ¿qué se tendría que hacer o cuál sería el camino para que esta candidatura pudiera impugnarse? Porque por lo que tengo entendido, pues ya prácticamente ya no está en las manos de Morena, ¿o sí? A ver, Morena solamente podría sustituir al candidato siempre y cuando el candidato presente una renuncia. Si existe una renuncia de parte de Félix Salgado Macedonio que podría presentarse como fecha máxima 30 días antes de la jornada electoral, esto es hasta el 6 de mayo, él podría eventualmente presentar la renuncia. Pero solo con esa condición Morena lo podría sustituir. Ya de manera libre, de manera unilateral, Morena ya no puede inscribir a otra persona, tendría que tener la renuncia de parte de Félix Salgado Macedonio. Pero a mí me parece, Magda, y esto es una opinión estrictamente personal,
que hay un proceso extraño de simulación de parte de Morena, porque si bien la Comisión de Honor y Justicia de ese partido determinó la reposición, incluso en voz de quien, digamos, coordina estos trabajos de esa comisión, fue en el sentido de que el proceso de reposición era para encontrar a otro candidato, solo que la encuesta que nos han dicho de parte de Morena que se va a aplicar incluye el nombre de Félix Salgado Macedonio. Entonces ese es un primer punto que no parece congruente. Luego en segundo lugar, pues es un hecho concreto que nunca hicieron la sustitución ante el órgano electoral, y ayer por la noche el órgano electoral de Guerrero determinó la procedencia del registro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Por tanto, Félix Salgado Macedonio seguramente hoy está ya en actos de campaña y no se ve que lo vayan a sustituir. La verdad es que es un proceso de simulación y ese tema está ahí. ¿Cómo lo pueden, digamos que puede proceder? Que ante el acuerdo emitido anoche por el órgano electoral de Guerrero, algún partido vaya y se queje ante el Tribunal Electoral Estatal. Posteriormente podrían ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero todo eso lleva un tránsito demasiado largo. Honestamente, Morena está apostando a que exista una especie de cansancio sobre el tema, y ya sobre hechos consumados, pues se concrete el nombre de Félix Salgado en la boleta y los guerrerenses voten, entre otras opciones, por él. Marco Antonio, siendo realistas, ¿esto va a tener un costo electoral para Morena? ¿Verdaderamente va a significar algo? Porque pues tal parece que es inamovible. Pues lamentablemente la defensa a ultranza que ha hecho el presidente de la República, el propio partido de Morena, que con su dirigencia ha simulado este proceso de sustitución del candidato, me parece que va a tener un impacto fuerte en los grupos de mujeres que obviamente estarán en la defensa de los derechos de las propias mujeres. El próximo lunes, usted lo sabe, 8 de marzo, pues es el Día Internacional de la Mujer, que fue así establecido desde el año de 1975 por la Organización de las Naciones Unidas, pero es un hecho concreto de que todo esto podría tener un costo electoral para Morena, que se ha aferrado a tener a un candidato que tiene un enorme cuestionamiento con acusaciones específicas, y si bien los protocolos que impiden a agresores sexuales estar en las boletas establecen que debe haber una sentencia definitiva y que aquí podría operar el principio de presunción de inocencia, el hecho concreto es que estas acusaciones están en curso y que evidentemente Morena ha sido partido que se ha obstinado en mantener esta candidatura, lo mismo que el propio presidente de la República, que lo ha defendido. Ahora bien, dentro de todo esto, me gustaría también retomar algo que pasó ayer. Ayer justamente el gobierno federal y Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, presentaron una estrategia para poder proteger en cierta medida a todos los candidatos, 21,000 candidatos que bueno, de esto también se mencionaba, aquellos que se acogieran realmente a esta protección, pues era quien iban a recibir el beneficio. ¿Qué le parece esta estrategia, sobre todo cuando hablan, y hubo un detalle que llamaba mucho la atención? Ellos hablaban de que habían heredado un partido del crimen. Es una fuerte interpretación la que se puede dar a estas palabras del propio presidente. Pues yo lo que digo es que concretamente desde que inició el proceso electoral, los reportes que da la prensa nacional el día de hoy aluden a más de 60 personas que han sido que han sufrido atentados y que han perdido la vida por este tipo de agresiones. No creo que el tema de la violencia en contra de los políticos esté ajena a la organización de este proceso electoral, y ese no es un tema que venga como herencia de las elecciones anteriores, es un tema que es parte consustancial de la realidad del pueblo mexicano. Tenemos esas luchas de los cárteles por el tema de las plazas en varios lugares de la República, y no me parece que sea un hecho nuevo. Ahora, la estrategia que han presentado las áreas de seguridad pública, pues es una estrategia que debe ser coordinada esencialmente con el Instituto Nacional Electoral, dado que de acuerdo con la ley, todos aquellos candidatos en elecciones federales o en elecciones locales tendrían que acudir o a los soples o al INE. Los soples tendrían que mandar las peticiones al INE y luego después se establece una coordinación. Generalmente ha sido a través de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación es quien determina la procedencia de las solicitudes de custodia, de protección para los candidatos, pero ese tema no es nuevo, es un tema que ha funcionado en prácticamente todas las elecciones en los últimos 30 años, pero no a todos los candidatos se les puede brindar seguridad. Imagínese si fuera cierto que todos van a tener custodia, pues imagínese cuántas personas serían movilizadas para garantizar la seguridad de los candidatos. Sería demasiado amplio el número de personas que se requerirían.
¿Cuál es la expectativa entonces que se tiene para este 2021? ¿Verdaderamente se lograrán resultados mixtos o ve carro completo para Morena en estas elecciones intermedias? Bueno, las encuestas aluden a que Morena tiene la intención de voto más alta de parte de los electores, pero las campañas están empezando hoy apenas en 5 estados. Vamos a ver cómo se desahogan las campañas. A mí me parece que es una buena oportunidad para que los 94 millones de electores que vamos a estar en las listas nominales del próximo 6 de junio, tengamos la oportunidad de redistribuir el poder y generar los equilibrios que necesita el país para poder funcionar. Actualmente, en mi opinión, pues la concentración excesiva de poder en una sola persona y en un solo partido no ha sido la mejor solución para atender los problemas que el país tiene, y pues prueba de ello está la errática estrategia de atención a la pandemia y muchos otros temas que podríamos ahora mencionar, pero en mi opinión es una gran oportunidad para que los electores ejerzan un esquema de equilibrio en la distribución del poder. Son 20,400 cargos que van a estar en disputa y es punto importante para que cada quien reflexione y determine por quién va a votar. Y ya para concluir y brevemente, Marcos, si me lo permite, por favor, le tocó observar las elecciones en El Salvador. ¿Cómo le fue? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué se hizo bien allá? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué tendríamos que estar adaptando también ahora en el próximo proceso? Bueno, el caso de El Salvador es una cosa parecida a México en ciertas cuestiones, porque si bien ahí hay un presidente que es populista, pero digamos con cortes de derecha, acá tenemos un populismo con cortes de izquierda, pero es un hecho concreto que Bukele pues igualmente utilizó dinero público para generar padrones de gente beneficiada, para tener votos cautivos, y además se caracterizó particularmente porque durante todo el desahogo del proceso electoral mantuvo amenazados a 2 de los 5 magistrados que integran el Tribunal Electoral, allá se llama Tribunal Supremo Electoral, los mantuvo en amenazas constantes y en un enfrentamiento directo. Cualquier coincidencia con nosotros en el caso de las disputas entre el Ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral o los demás órganos autónomos, pues serían simple coincidencia, pero el hecho concreto es que El Salvador vivió esta cuestión y que además hubo una compra masiva del voto, hubo incluso distribución de despensas en muchas partes del país la noche previa al desahogo de la jornada electoral. Esa parte me parece que es uno de los temas que habrá que cuidar mucho en México y evitar que esto suceda, pero el partido de Bukele, con una participación del 51%, tuvo el 65% de la votación válida. Entonces es un mensaje que debemos aprender y obviamente buscar, insisto, que los equilibrios se den de otra manera en el país. Y el uso de los programas sociales. Caray, muchísimas gracias, Marco, por esta charla y mantengámonos al habla. Claro que sí, Magda, le agradezco muchísimo, un saludo muy afectuoso.